Bien, damos comienzo a esta videoclase que va a abordar la disolución de cristales y la metodología recomendada para que ustedes lo implementen en sus laboratorios. El objetivo es identificar la naturaleza de los cristales por medio de ensayos de disolución. Una herramienta importante es tener este archivo, bueno, que es un libro de Giovanni Fogazzi, y aquí ponemos la tabla donde nos vamos a basar y la página para que ustedes lo puedan buscar. Y esa tabla es la que nos indica cómo se puede solubilizar diferentes compuestos. Este es el material que vamos a ocupar. Aquí les dejo todo el listado y estos apartados que tienen asterisco se pueden omitir. Lo que vamos a hacer es disolución tanto para sedimento urinario como para cristales. Entonces, perdón, cálculos urinarios. En el caso de que ocupen cálculos urinarios, ahora sí vamos a ocupar este material. Si se trata de sedimento urinario, entonces se puede omitir y se usa todo el demás listado. Entonces, aquí vamos a mencionar lo mismo de la vez pasada. Vamos a hacer un ensayo de disolución que puede ser aplicable al sedimento urinario. Pero también, en el caso de que querramos hacerlo para un urolito o un cálculo urinario, vamos a pasar previamente un paso de pulverización para después llegar al ensayo de disolución. Ahora sí. Entonces, lo recomendable es que cuando hagamos una pulverización del urolito, obtengamos un tamaño similar a esto, como si fuera sal de mesa o azúcar. Y no es necesario, pero es muy útil utilizar este tipo de placas de 92 pocillos que no tengan absolutamente ningún compuesto para que se lleve a cabo el ensayo. Entonces, se propone que todos los disolventes que menciona la tabla, que lo vemos a continuación, se pongan acá, en la hilera A, y se pongan en todos esos pocillos, dependiendo de todos los reactivos que tengamos disponibles. Es muy importante colocar aquí con plumón para no confundirnos en lo que estamos usando. Bien, posteriormente, la muestra vamos a analizar ya sea de un urolito triturado o de la orina, se van a colocar en esta siguiente hilera que sería la B, para que de manera que nosotros esta muestra problema la ensayemos con este disolvente, luego esta misma muestra con el siguiente disolvente, esta misma muestra, y lo que tendríamos que ver sería solamente dos resultados esperados, la disolución o la no disolución. El volumen que vamos a ocupar, tratemos de que sea proporcional, que sea 50 microlitros de nuestro disolvente con 50 de la orina. O si quieren trabajarlo a tamaños más reducidos, porque a veces no tenemos mucha muestra, puede ser 25 o 25. Esto es lo que se quiere observar. Observen, es un ensayo que hice hace años. Si se dan cuenta, esta parte está empezando a desaparecer. Son cristales de fosfato amónico, los cuales se creó la disolución. Realmente se creó un gradiente de disolución porque se colocó el disolvente solamente de un lado del portaobjetos para ver en tiempo real cómo se disolvían estos cristales. Ahora, las concentraciones aquí de sus reactivos pueden influir un poquito en la velocidad. Entre más concentrados sean, por arriba del 20%, la velocidad va a ser muy rápida y no vamos a ver este efecto. Y por debajo del 10%, va a ser muy lenta y podrían pasar 40 o 60 minutos antes de ver este efecto. Entonces, lo recomendable es obtener los reactivos al 10 o al 20%. Esta tabla representa la placa de pocillos que vimos anteriormente. Entonces, ustedes ven aquí de la A a la H y del 1 al 12. ¿Sí? Y aquí vamos a ir colocando nuestros reactivos conforme nos los dicta la tabla del libro de Fogazzi. Para hacerlo no tan grande en este protocolo, que vamos a poner fotografías y videos, ponemos estos parámetros físico-químicos y vamos a irlos ensayando uno a uno. Entonces, en el primer caso, vean, en la columna A yo puse ácido úrico.
Ahora, esta columna nos indica el pH donde es más estable este cristal, ácido. Por lo tanto, automáticamente sabemos que los álcalis van a ser los elementos de elección para hacer la disolución. Eh, pero en este caso, pues miren, la tabla nos dice que si nosotros calentamos a 60 grados la muestra, no va a pasar nada. De hecho, no hay registros de estos datos. Con lo que hay que irnos, y con los que son más contundentes, son estos en rojo, que sería que son solubles, es decir, que se disolvió, o en azul, que son insolubles. Entonces, uno, dos, tres, cuatro son los elementos que nosotros podríamos usarlos para este ensayo. Entonces, eh, si nosotros colocamos la muestra con ácido acético, no lo va a disolver, no le va a hacer ningún cambio al cristal. Lo mismo en alcohol y lo mismo en ácido clorhídrico. Pero en KOH al 10% sí va a haber la disolución. De hecho, aquí hay un error, también tendría que ser al 20%. Entonces, esta fotografía del cristal nos indica que no hubo solubilidad, o sea, corresponde a las celdas que son insolubles o a los reactivos a los cuales son insolubles este cristal. Siguiente fotografía, esto es la evidencia donde sí es soluble el cristal. Entonces empezamos a ver cómo se pierde la continuidad, se vuelven un poco más transparentes los cristales y se empiezan a fragmentar. Eso sería una reacción de solubilidad. Lo iremos viendo cómo con diferentes cristales se comporta diferente o la velocidad cambia. Entonces, aquí seguimos con ácido úrico. Este ya es un video y observen cómo lo que originalmente era este paralelogramo empieza a deshacerse. Esto también, miren, esta parte era un cristal, ya está a punto de desaparecer y esta está en término medio. Entonces, esta reacción tardó aproximadamente 10 minutos. Procedemos ahora es con el urato de amonio. Su pH de máxima estabilidad es el alcalino, por lo tanto, los disolventes de mayor reacción serían los ácidos. Entonces, eh, si nosotros calentamos esta muestra, sí presenta solubilidad. Con ácido acético presenta solubilidad. Con KOH al 20% también presenta solubilidad. Y con ácido clorhídrico presenta solubilidad. Entonces, en esta fotografía colocamos los muestras de urato de amonio en morfología granular o esférica y no hubo solubilidad. Entonces, pasaron más o menos 10 a 15 minutos y pasado ese tiempo ya se puede dar como finalizada la prueba, ¿sí? Porque hay veces que las reacciones son muy lentas. Entonces, después de 10 a 20 minutos, si no hubo un cambio, entonces la reacción se da por insoluble. En cambio, vean, esta sí es una reacción de solubilidad, donde las esférulas empiezan a perder su perímetro, ¿sí? Y esto se logró con el ácido acético, por ejemplo. Aquí tenemos el video y observen cómo el perímetro se empieza a deshacer. Esta reacción también tardó unos 5 a 7 minutos, ¿sí? Y el tamaño de los cristales, entre más pequeños, la reacción es más rápida, pero si los cristales son muy grandes, el tamaño de una macla de aproximadamente 200 a 400 micras, pues la reacción sí puede superar los 20 minutos. Tercer caso, el carbonato de calcio. Aquí solo nos dice que la solubilidad se da con ácido acético y con todos estos, pues no hay datos. Aquí tenemos una reacción del control negativo, donde solo es agua destilada y no hubo ningún cambio en los cristales de carbonato de calcio. Sin embargo, al agregar el ácido acético ocurren dos fenómenos. En primer lugar, como punto inicial, empieza a generarse un poco de espumas o burbujeo y ya después se empieza a observar, vean, aquí está eh, menos densa la cantidad de cristales, entonces esto sí es un gradiente. Aquí hay menos cristales y aquí hay más cristales. Por lo tanto, el disolvente empezó a actuar en este punto. Vamos al video.
Y aquí la velocidad es mucho menor. Esta reacción tardó aproximadamente 15 minutos, por lo tanto, en vivo no vamos a ver casi ningún cristal desapareciendo. Siguiente caso es la cistina, en la cual su pH de máxima estabilidad es el ácido. Y vean, es insoluble en ácido acético y en alcohol, pero es soluble en bases fuertes como el KOH al 10 o 20%, amoníaco y ácido clorhídrico. Tenemos aquí las reacciones donde hubo insolubilidad y vemos los hexágonos completamente conservados, tanto estos como los que ya están formando una macla tridimensional. ¿Sí? Esta reacción después de los 20 minutos no pasó nada, entonces por lo tanto se da como insoluble. No así cuando se usó KOH, es el hidróxido de potasio. Entonces, para empezar, las maclas más gruesas se empezaron a desvanecer o a degradar y los cristales más delgados, que solo era una lámina, sí empezaron a desaparecer. Aquí la reacción es muy rápida, tarda aproximadamente 1 o 2 minutos. Observen aquí en el círculo, colocamos el cristal para que vean cómo en tiempo real empieza a desaparecer. ¿Se dieron cuenta? No pasaron ni 20 segundos y se disolvió. Esta es otra fotografía de archivo que tomamos hace años y aquí tenemos igual un conjunto de varios cristales y unos minutos después de agregarle el hidróxido de potasio se empezaron a fragmentar. Siguiente es el fosfato de calcio, donde su pH es alcalino, y vean, intuitivamente se sabe que los ácidos, ya sean débiles o fuertes, van a ser los que los solubilicen. Entonces tenemos aquí, vean la morfología de astillas de todas estos cristales de fosfato de calcio. Y esta es una reacción negativa, donde no hubo ninguna disolución. En la siguiente fotografía tenemos ahora sí un campo donde se empezaron a disolver los cristales. El tamaño de estos cristales era de aproximadamente 4 a 10 micras. Vamos a proceder a ver el video y observen aquí en el círculo es donde se ve la evidencia, donde los cristales se empiezan a disolver. Esta reacción también es rápida, puede llevarles 30 a 60 segundos. Entonces, en sí la reacción se puede hacer dentro de los micropozos, esperando el tiempo adecuado y después montar ese contenido de los micropozos al portaobjetos, o se puede hacer directamente en el portaobjetos, mezclando los dos reactivos para ustedes poder verlos en tiempo real, la disolución. Se puede hacer de las dos maneras, es totalmente válido. Seguimos con los uratos amorfos. En este caso, la reacción es totalmente igual a la de ácido úrico, porque pues es el mismo ion, solamente que aquí sí es soluble a 60 grados, mientras que la forma de ácido úrico no. En el caso de la estrubita y los fosfatos amorfos, se presentan en un pH alcalino. Estos son insolubles en 60 grados centígrados y su solubilidad, la mejor solubilidad es en ácidos fuertes y débiles, y es totalmente insoluble en bases fuertes. Pues aquí tenemos un campo débil, donde observamos estos cristales que tienen aproximadamente unas 300 a 400 micras, ¿sí? Ya son maclas de estrubita. Y en este caso, la reacción frente al ácido acético
también es moderadamente rápida, se lleva casi en 2 minutos. En este caso, como eran maclas grandes, tardó hasta 5 minutos en disolver todo este campo. Y vemos el video donde delimitamos el tamaño original del cristal y observen cómo va disminuyendo el tamaño. Vean, a partir de ahí, en tiempo real, empieza a disolver todo la superficie del cristal. ¿Sí? No es una velocidad acelerada, sino que es velocidad normal del video. Y por último llegamos a los oxalatos de calcio, donde el pH, recuerden que aquí no influye, es estable en pHs alcalinos y ácidos. Su solubilidad se presenta también en calentamiento con ácido nítrico, con hidróxido de potasio al 20% o con ácido clorhídrico. Y la insolubilidad se presenta con ácido acético, hidróxido de potasio, alcohol y amoníaco. Aquí cambiamos la tabla respecto a todos los demás anteriores porque este sí presenta unos ácidos diferentes. Aquí tenemos el campo donde tenemos tanto los oxalatos de calcio dihidratados como los monohidratados. En este caso no importa el grado de hidratación. Y aquí después de la solubilización con ácido nítrico, vemos que los campos redujeron bastante su tamaño y abundancia. Y aquí tendríamos el video donde este cristal ya muy pequeño empieza a disolverse lentamente. Estas reacciones son de las más largas, pueden superar los 15 minutos. Les dejo aquí por si quieren escanear el código QR y los lleva a este inserto, que es de los pocos que conozco, donde ya les venden un kit con los reactivos ya preparados para hacer sus pruebas, solamente que esto es enfocado a los urolitos. No sabría decirles si funciona adecuadamente para orinas, pero al ser el mismo fundamento y mismos disolventes, podría decirse que sí puede funcionarles. Y aquí finalmente dejamos los videos. En el caso de que tengan ustedes urolitos, vean, aquí se observa que es un tamaño muy grande, el de los urolitos, por lo tanto hay que hacer una trituración. ¿Sí? Aquí están todavía los urolitos. Y ocupamos un material suficientemente duro, como un mortero o una herramienta de metal para fragmentarlos. Y en este caso, en otro video, ya tenemos el polvo de los urolitos, donde el tamaño ya es suficiente para nosotros verlos en microscopía y hacer los ensayos. Vean, en ese caso ya aparece como si fuera harina o sal de mesa. De esta manera se facilita mucho la digestión química. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.